Muy buenas tardes con todos. Nuevamente dándoles la bienvenida a través de este curso de Arduino y un saludo muy especial para ustedes de parte de la empresa Yeselat, en la que nos dedicamos a la automatización industrial y una pequeña parte a la capacitación en estos cursos por ahora virtuales. Em, en la semana anterior habíamos visto en realidad cómo hacer el manejo de ciertos, digamos que el manejo de un microcontrolador a través de una placa Arduino, ¿sí? Y estábamos trabajando a través de un simulador que nos está ayudando bastante, que es el Tinkercad, ¿sí? Y hicimos algunos de los ejemplos que tienen que ver con las salidas, ¿sí? Entonces habíamos hecho al menos un ejemplo de una simulación y una puesta en marcha de un semáforo, ¿sí? Entonces, en un sistema de automatización podemos tener los sensores, que suelen llamarse las entradas, el sistema de control a través del microcontrolador que nosotros estamos actuando a través de una placa Arduino, y las salidas están vinculadas hacia las cosas que van a actuar. Las salidas usualmente son los motores o un sistema de alarma o un sistema sonoro o una iluminación, ¿sí? Por esta, en lo que hemos estado trabajando un poco es en la salida por ahora, a través al menos de los LEDs, ¿sí? Pero en esta ocasión vamos a incorporar un poco las entradas. Estas entradas pueden ser sensores, pero el más básico de los sensores es un interruptor, ¿sí? Entonces la idea es que para tomar un dato de entrada en el microcontrolador, hasta ahora nosotros sabemos que los datos en el Arduino van a ser de tipo binario, que va a ser o un 0 o 5 voltios, que podrán ser la representación de un verdadero o falso, o de 0 o 1. Entonces, eso es cómo el microcontrolador interpreta las entradas y las salidas, ¿sí? Entonces, si vamos a tratarlo como entrada, un 0 su equivalente va a ser el 0 voltios y un 1 el equivalente van a ser 5 voltios, ¿sí? Entonces, hay un circuito de entrada para poder evidenciar ese, digamos que ese cambio, ¿sí? Entonces, uno puede tomar, ¿sí? A través de estos dos circuitos que les estoy presentando en pantalla, como un dato entre 0 o 5 voltios, ¿sí? Entonces, cuando está conectado hacia la parte de tierra es 0 y cuando está conectado hacia la parte de BCC son los 5 voltios. Pero como tratamos de proteger el circuito, va a ser a través de una resistencia para limitar la corriente. Entonces, se puede poner de dos formas, una resistencia en pull-up y una resistencia en pull-down, ¿sí? La resistencia pull-up va a estar conectada hacia el BCC, la parte positiva, los 5 voltios, y la pull-down va a estar conectada hacia la tierra, ¿sí? Las dos tienen el sentido de limitar la corriente. Entonces, notarán en ese circuito donde está puesto ahí el pin digital, ese pin digital es el puerto o el pórtico de entrada para el Arduino. Recuerden que tenemos entre las entradas y salidas del propósito general. Entonces la idea será declararlo como una entrada
y luego podríamos visualizar el dato que nos está ingresando. Esta vez a través de un interruptor o un pulsante. Entonces, hacia la placa del Arduino se va a ver más o menos de esa forma, ¿sí? Entonces va a haber, noten acá en la resistencia de pull up, déjenme ver si puedo marcarle. Notarán que aquí está en uno de los pines del Arduino, ¿sí? Que en este se ha escogido el pin 2 y notarán que de aquí va hacia los 5 voltios como VCC o lo otro irá hacia tierra, ¿sí? Entonces, si es que está justo como aquí el interruptor abierto, notan que coge en el pin, coge el dato de los 5 voltios, ¿sí? Coge ese dato de los 5 voltios, que podrían interpretarse de cierta forma, como una entrada, como algo verdadero, como un 1, ¿sí? Ahora, si es que ustedes pulsan el interruptor, cierran el interruptor o pulsan el pulsador, van a ver que, no le voy a cambiar de color, le voy a poner, digamos que verde. Entonces, cuando se cierra este interruptor, si ese interruptor se cierra, ahora el punto de este mismo 2 va a ir o va a tomar el camino de la Tierra, ¿sí? Y ahí en ese punto va a ser 0 voltios o digamos que la referencia o simplemente un 0, ¿sí? Entonces la idea es que cuando está abierto el interruptor puede tomar este valor de 5 voltios y cuando está cerrado toma el valor de referencia, o sea, los 0 voltios, ¿sí? Y así es como se da cuenta o puede hacer un tipo de sensado. Por eso es que este interruptor o este pulsante es como la primera parte de algún sensor, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, físicamente va a estar dispuesto ese diagrama como lo que ven ahí. Este es la misma referencia que estoy haciendo, que es la resistencia del pull-up, ¿sí? Y notarán que acá está la resistencia hacia los 5 voltios. Entonces, yo me estoy ayudando del mismo, me estoy ayudando de la misma referencia de 5 voltios que hay directo en el Arduino, y eso le estamos poniendo hacia la resistencia y hacia el pulsante, ¿sí? Entonces, para realizar ese armado, eh, yo por ahora le voy a hacer el mismo diagrama, pero en el Tinkercad para que podamos ver la simulación rápidamente. Voy a tomar un nuevo circuito y simplemente voy a hacer el armado a través de la resistencia con conexión en pull-up. Entonces lo que vamos a necesitar sería la placa, ¿sí?
un pulsador, una resistencia, que le voy a dejar en ese mismo valor, que es de 1 kiloohmio. Y también le voy a poner el Arduino, ¿sí? Entonces van a notar que dentro de los pines del Arduino se puede sacar directamente una referencia entre 5 voltios y tierra, 5 voltios y GND, que sería el positivo y el negativo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es ponerle esa referencia entre el positivo y el negativo directamente a la placa, al protoboard. Nosotros ya habíamos visto este manejo. Van a notar que está cortocircuitada la línea horizontal, ¿sí? Entonces, para que también me funcione en la parte superior, le voy a conectar esta parte positiva con esta parte positiva y esta parte negativa con esta parte negativa, simplemente con la idea de que tenga habilitada en las dos líneas, ¿sí?, el positivo y el negativo. Y de aquí la parte positiva voy a ponerle a 5 voltios. Y la parte negativa le voy a poner a tierra. Ya. Ahora tengo habilitado en mi protoboard el positivo de 5 voltios y el negativo, que sería mi tierra, ¿sí? Entonces, como es una resistencia de pull-up, habíamos quedado que ese tipo de resistencia va a estar conectada hacia la parte positiva. Entonces lo voy a poner aquí, hacia la parte positiva, ¿sí? Y luego de que atraviese a través de la resistencia y llegue al pulsante, ¿sí?, este va a ir a la parte negativa. Sería de este modo, ¿sí? Ahí estaría hecho el circuito con resistencia de pull-up, ¿ya? Entonces lo que yo necesito, y le voy a poner en el mismo pin que estaba en la presentación, por ahora puede ser en cualquiera de ellos, entre el 0 y el 13, pero para dejarle igual voy a sacar mi dato desde el pin 2, ¿sí? Entonces la idea es cogerle desde este punto para registrar el dato. Voy a poner así. Y hacia el pin 2. Le voy a cambiar de color para que pueda diferenciarse. Y ahí se puede ver mejor. Ya. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? A diferencia de lo que hicimos la semana anterior, la idea en este momento es no ponerle un dato en el LED a través del microcontrolador, sino más bien recoger un dato a través del pulsante, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a trabajar un poco en la programación, ya que ahorita estaría armado el circuito, digamos que en la parte física, ¿sí? Entonces, para la programación, para hacer una primera aproximación,
Voy a ponerle en el código, ¿sí? Le voy a cambiar a texto, ya. Y en el código voy a poner primero qué tipo, eh, qué tipo es. Entonces puede ser una entrada o puede ser una salida. Voy a aumentarle un poco una lupa para que le puedan visualizar. Ya. Bueno, este es el programa que tenemos por defecto. Le voy a borrar. Y ahora voy a poner en mi void setup, voy a ponerle que se trata del pin 2, ¿sí? Pero esta vez no es una eh, salida, sino que va a ser una entrada. Entonces le voy a poner como input, ¿sí? Entonces lo que estoy declarando es como entrada el pin 2, ¿sí? Y ahora para leer el dato, para leer el dato, en cambio voy a utilizar una palabra clave. Entonces, nuestra palabra clave para em, escribir el dato era un digital write, ¿sí? Déjenme ponerles nuevamente. Pero para, para leer el dato, ¿sí? Voy a tener que utilizar un digital que me pueda leer, ¿sí? Entonces, también necesito, aparte de la entrada, ahí está declarada la entrada, necesitaría algo como para darme cuenta cómo es que está actuando. Entonces, para eso voy a ponerle también una salida solo para visualizar el dato. La salida le voy a hacer simplemente en el pin 13. Habíamos quedado que es el pin que tiene incorporado el Arduino. Y este le voy a poner como salida, ¿sí? Luego de eso, en la programación, voy a ponerle la palabra clave digital write para que puedan visualizar el dato, ¿sí? Ese digital write va a ser en el pin 13, ¿sí? Pero ese pin 13 va a tener un valor de alto o de bajo dependiendo de lo que esté pasando en el pulsante. Entonces aquí yo le voy a poner la lectura, ¿sí? Sería digital rate, que sería como yo le estoy leyendo, ¿sí? Y ese de dónde lo estoy leyendo desde el pin 2. Entonces le voy a poner el 2 y le voy a cerrar el paréntesis. Ya. Entonces, este es un programa de lo más sencillo
como para que se pueda visualizar el dato. Entonces simplemente lo que está haciendo es leyendo el dato del pin 2, ¿sí? Y ese dato del pin 2 lo está escribiendo en el pin 13. Veamos entonces cómo funciona. Le voy a poner en la parte izquierda para que se puedan visualizar. Ya, y voy a poner iniciar la simulación, ¿sí? Como es, le estamos viendo justamente la resistencia del pull-up, como el dato estoy sacándole desde, en primera instancia, desde la fuente, que sería la parte positiva, ¿sí? Verán que este pin 13, que es el LED que tiene incorporado, está encendido de un inicio, ¿sí? Pero si yo le doy un pulso o le aplasto en el pulsante, van a ver que se apaga, ¿sí? En este momento le estoy dando un pulso valga la redundancia, al pulsador, ¿sí? Entonces está recogiendo el dato. Por eso se apagó el LED que tiene incorporado, porque ahora el camino está hacia la parte negativa, ¿sí? Si le suelto, verán que el pin vuelve a estar encendido, ¿sí? Entonces toma el dato de la parte positiva en un inicio y si es que le pulso, toma el dato de la parte negativa, ¿sí? Y este es como un primer proceso de el sensado, ¿ya? Mientras la aplastan, se apaga y si es que le sueltan, está encendido el LED, ¿sí? Y notarán que es bastante simple la parte del código. ¿Sí? Es bastante simple la parte del código. Ya. Ahora vamos a regresar un poco a la presentación. Voy a darle por aquí. Ya. Entonces, en lo que acabamos de ver, ¿sí? Estamos actuando con este ejemplo de simulación. Entonces yo les decía que están puestas primero el pin 2 como entrada, el pin 13 como salida, que le pueden poner pin 13 o el LED built-in, y después recoge el dato del pin 2 y inmediatamente lo escribe en el pin 13. ¿Ya? Ahora, lo que hace es justamente lo que vimos en la simulación, que es encender o apagar el pin 13, que es el LED que tiene incorporado, a través de el pulsante, es que si está presionado o no, ¿sí? Pero existen cierto tipo de aplicaciones donde puedes estar dispuesto de mejor forma la lógica del programa si es que nosotros más bien no solo le tenemos presionado, le soltamos, ¿sí? Porque esta acción necesita mantener el pulsante presionado. Podríamos hacer, se llama una memoria o un enclavamiento en el pulsante. O sea, la idea sería dar un pulso, o sea, le presionan y le sueltan y el LED se enciende. Y nuevamente le presionan y le sueltan y el LED se apaga, ¿sí? Entonces, hacer esa acción requiere de una mejor conceptualización, ¿sí?
vamos a ver un par de conceptos que nos van a ayudar a hacer este efecto. La idea es que yo pulse y se encienda, le pulse de nuevo y se apague, ¿sí? Solo que para hacer eso en un programa vamos a tener que comprender un par de características más. Y de paso vamos aprendiendo la programación necesaria para la placa de Arduino, ¿sí? Entonces la idea es que primero, para al Arduino necesitamos algunos tipos de variables, ¿sí? Las variables pueden ser enteros, ¿sí? O pueden ser decimales, que son flotantes, o pueden ser de tipo booleano. Estos tipos booleanos son un estado 1 o 0, ¿sí? Entonces, al menos de inicio, para el siguiente programa, vamos a aprender que existen dos tipos de variables. Uno que son números enteros y otros que son booleanos, ¿ya? O estados lógicos entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, para definir este tipo de variables, en el entero se le pone int y en el booleano se le pone bool, ¿sí? Ahora, también vamos a necesitar la conceptualización de algo que se llaman conectores lógicos, ¿sí? O compuertas lógicas, o operadores lógicos, ¿sí? Estas son las bases de la programación. Aunque existen más, al menos vamos a ver estas tres, ¿sí? Los operadores lógicos fundamentales son el AND, el OR, y esta compuerta que le vamos a llamar NOT, ¿sí? Entonces, cada uno tiene una diferente característica. Vamos a empezar por el NOT, que es la negación, ¿sí? Y estos operadores lógicos están vinculados a las variables booleanas. Entonces, ¿cómo funciona esta compuerta NOT? La idea es que niega o pone lo contrario de lo que uno tiene en la entrada, ¿sí? Si es que yo tengo en la entrada un 0, le va a cambiar por un 1. Y si tengo en la entrada un 1, le va a cambiar por un 0, ¿sí? Así funciona este operador lógico. Otro operador lógico es el AND, ¿sí? Este operador lógico AND van a ver que tiene dos entradas, ¿sí? Entonces la idea de este operador lógico AND en general es que solo si tengo las dos entradas como 1, voy a tener como respuesta un 1, que verán que es lo que se visualiza en la parte final de la tabla, ¿sí? Entonces la idea es que solo si es que en AND, solo si es que la entrada 1, la entrada A y la entrada B son 1, solo en ese caso yo obtendré una salida de 1, ¿sí? En los otros casos yo obtengo salidas de 0, ¿sí? Entonces recuerde que ese 0 significan 0 voltios y ese 1 significan 5 voltios y están representados por los datos entre falso y verdadero. Otra de las compuertas es esta compuerta OR, que en cambio aquí solo va a tener una salida de 0 si es que las dos entradas que tenía antes son ceros, ambas, ¿sí? Si es que tiene un 1, notarán que estas salidas son 1, ¿sí? Y está vinculado con la opción de O, ¿sí? Uno u otro, ¿ya? Entonces verán que en este caso solo si es que mis entradas fueron ceros, ¿sí?
mis salidas van a ser ceros. Entonces estos tres son como las bases de las operaciones lógicas básicas, ¿sí? Otra cosa que se me estaba escapando es que en los circuitos AND está vinculado con la idea de un circuito en serie, ¿sí? Y el OR está vinculado con la idea de un circuito en paralelo. Entonces, podríamos verle de este modo. Si es que yo tengo, por ejemplo, digamos que aquí tengo una fuente. Solo para tener completa la idea. Y aquí yo tengo una entrada que sería un interruptor y otra entrada en serie que sería otro interruptor. Y acá digamos que tengo un LED o puede ser una luminaria. ¿Sí? Digamos que es un LED. ¿Ya? Entonces en esta parte que es AND, las entradas que acá están representadas como A y P, es tiene la lógica de un circuito en serie. Entonces notarán, en el primer estado tengo 0 y 0 y mi salida es 0. Entonces notarán que mi LED no se enciende. Igual si es que solo cierro el A o solo cierro el B, si cierro solo uno de los dos, tampoco se me va a encender el LED o la luminaria, ¿sí? Solo existe un caso en el cual, si es que los dos están cerrados, ¿sí? Si es que estos dos se cierran, solo en ese caso circulará corriente por aquí, haciendo que este LED se encienda, que esa es la representación de un 1, ¿sí? Solo cuando estos dos estén cerrados, ¿sí? Del mismo modo se puede relacionar en la parte OR con un circuito en paralelo. En ese caso sería de este modo, ¿sí? Tengo aquí un interruptor y en paralelo otro interruptor, ¿ya? Y luego de eso le pondríamos la luminaria o el LED, ¿ya? Notarán, y este sería A y P. ¿Sí? En este caso notarán que solo está apagado cuando estos dos están abiertos. Si el que alguno de los dos se cierra, notarán que enciende la luminaria, ¿sí? Si es que este se cierra, tiene un camino de corriente por aquí, ¿sí? O si es que el B se cierra, tiene un camino de corriente por el lado derecho, por aquí, ¿sí? Entonces, en todos estos estados va a encenderse el LED y solo va a estar apagado cuando los dos estén apagados. Esa es más o menos la lógica de estos operadores. Ya. Entonces, estoy explicando todo esto porque nos van a servir. O sea, ahorita nos sirven dos aspectos fundamentales. El primero, que existen tipos de variable. Por ahora hay un int, que es una variable de tipo entero, y hay un bool, que es una variable de tipo booleano, que puede ser un 1 o un 0. Y existen, eh, hasta ahora podemos hablar de tres operadores lógicos, ¿sí? Que van a ser AND, OR y NOT, ¿sí?
En el Arduino, en la programación de Arduino, el AND va a estar representado de esta forma, ¿sí? El OR con dos barras horizontales y el NOT con este signo de admiración, ¿sí? Así las vamos a representar esos operadores lógicos en, en la programación de Arduino, ¿sí? Y un ejemplo más va a ser un tipo de función de condición, ¿sí? Que es este if, ¿ya? Este if lo que quiere decir es una toma de, sería un camino o una decisión, ¿sí? Suele representarte de este modo. La idea es que yo tengo un operador if, ¿sí? Y si es que en lo que pongo dentro del if es cierto, toma un camino. Digamos que sí es cierto, ¿sí? Va a tomar un camino en una programación, ¿sí? Y si es que no, si es que esto no es cierto, puede tomar otro camino en la programación, ¿sí? Puede tomar un camino u otro dependiendo eh, de si es que lo que pusimos ahí es cierto o no, ¿sí? Entonces este sería un if. Ya, entonces hasta ahora tenemos todos los conceptos para poder entender parte de un programa que vamos a hacer con un pulsante, ¿sí? Entonces ahorita tienen la idea de los tipos de variable, de los operadores lógicos y de esta parte del if. Ya. Ahora vamos a visualizar el código de aplicación para el enclavamiento, ¿sí? Y por ahora les voy a poner el código solo para que le vean cómo es que funciona, cuál es el funcionamiento. Y luego iremos analizando cada parte para ver su función, ¿sí? Entonces, voy a ponerle este código que esta presentación también pueden visualizarle. Le voy a subir el video luego. Pero por ahora voy a pasarle esta programación a nuestro simulador. Ya, por ahora vamos simplemente a copiarle. De hecho, les puedo pasar por el chat también. Voy a borrarle todo. Y voy a ponerle el programa. El programa que le acabo de copiar, voy a pasarles por el chat de aquí.
Ya. Y le vamos a ir analizando. Ya, primero vamos a ver el resultado. O sea, estamos haciendo todo esto para tener este resultado. La idea es que yo le doy un pulso. Veamos, es que se visualiza bien. La idea es que en el pulsante yo doy un pulso y se apaga o se enciende el pin 13, que sería el LED que tiene incorporado. Entonces notarán que a diferencia del anterior no tengo que mantenerle pulsado, sino que le doy un pulso y se enciende. Le doy un pulso y se apaga. Le doy un pulso, se enciende y le doy un pulso y se apaga. Es mucho más cómodo de esa forma para poder encender o apagar algún dispositivo o conservar el dato, ¿sí? Entonces, como verán, pueden cogerle directamente lo que yo les pasé ahorita en el chat y hacerle este armado de resistencia de pull-up, ¿sí? Y van a obtener este resultado del circuito, ¿sí? Ya. Ahora, para que le puedan entender, le voy a poner nuevamente, bueno, le voy a poner aquí mismo nuevamente una lupa para que puedan ver el dato del programa. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es definir primero estas variables, ¿sí? Entonces notarán que yo he declarado estas tres variables, ¿sí? Como tipo booleano, ¿sí? Eh, Me parece que no habría que, a ver, no habríamos que preocuparnos todavía de esta definición. De hecho, funciona sin esa definición. Voy a detener la simulación para que le podamos ver. Esto verán y vamos a ver más adelante. Voy a borrarle simplemente para no confundirnos. Solo voy a cambiar ligeramente el programa para que pueda entenderse de mejor forma. Ya. Ya, pienso que con estos cambios se pueden entender de mejor forma, por eso simplemente les cambié. Ya, para no tener que preocuparnos de más variables sería. Ya le voy a correr el programa, de repente si se me escapa algún error, ¿sí? Van a notar que funciona exactamente igual. Voy a quitarle nuevamente para que puedan ver el funcionamiento, ¿sí? Entonces hice una pequeña variación, pero el resultado es el mismo. Un pulso y se enciende, un pulso y se apaga, un pulso y se enciende y un pulso y se apaga. Ya. Bueno, como le hice un cambio, voy a
pasarles exactamente este programa que estamos utilizando también. Ya. Y ahí le vamos a analizar. Aunque es un programa simple, es un muy buen ejercicio mental para revisar los conceptos, ¿sí? Entonces, acá primero, el primer concepto que aprendimos es que hay diferentes tipos de variables en la programación del Arduino, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos aprendiendo por ahora es que este tipo booleano puede ser una variable, ¿sí? Entonces yo les he puesto estos tres nombres al tipo booleano. Un dato que se llama trigger, un dato que se llama current y otro dato que se llama past, ¿sí? Esos son tres nombres de las variables, como se llaman en este programa en específico, ¿sí? Luego de eso, ustedes ven el void setup. Y en el void setup, esto ustedes ya lo saben de memoria, simplemente lo que hago es ponerle el pin 13 como salida y el pin 2 como entrada, ¿sí? Y luego sí voy al programa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es simplemente guardar el dato entre un dato anterior y un dato actual, ¿sí? Entonces, directamente, ¿qué es lo que yo hago? Pongo en current, ¿sí?, mi dato actual, ¿sí? ¿Cuál es mi dato actual? El que yo estoy recibiendo de el pin 2. Entonces ya habíamos utilizado esta palabra especial que sería el digital red y estoy cogiendo directamente lo que haya en el pin 2, ¿sí? Y eso le estoy poniendo en esta variable que se llama current. Entonces lo que esté en el pin 2 le estoy poniendo en current, ¿sí? Y luego hay un if o un camino de decisión. La idea es que si es que es verdadero, ¿sí?, si es que la respuesta a esta terminología es verdadera, va a ser esta variación de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo a través de mi operador lógico, que es el AND, ¿sí?, entre lo anterior, cuando lo actual sea igual, véanle aquí que es el factorial, que sería lo negado, es lo negado de lo anterior, ¿sí? Cuando lo actual es lo negado de lo anterior, ¿sí?, ahí me cambia el dato, que sería el trigger, ¿sí? Y luego simplemente ese trigger o lo que tenga ese trigger es lo que yo pongo en mi digital write en el pin 13, ¿sí? Entonces, y en este paso estoy poniéndole o declarando que es el pasado de esa variable, ¿sí? Porque para la siguiente vuelta, porque esto ocurre continuamente una y otra vez, ¿sí? Esto ocurre una y otra vez. Entonces, esta declaración a la siguiente vuelta va a tener mi definición del pasado. Y así es como en el pin 13 se puede escribir ese ejemplo o se puede escribir ese dato, ¿ya? Entonces, verán, yo sé que por ahora es un ejercicio un poco, no es que sea complejo, sino que es un ejercicio, como les digo, un ejercicio mental bueno para repasar este, estos conceptos, aunque es extremadamente simple, como ustedes ven, funciona, ¿ya? Verán, para dejarle completo
voy a ponerle aquí en mi presentación. Ya, y le vamos a revisar rápidamente. Ya. Hasta aquí, este código de aplicación hasta aquí solo tiene que ver con la idea de cambiarle. Voy a ponerle este código exactamente el que estamos utilizando. Para que no haya trampa. Ya. Voy a hacerle una sola vuelta para que no haya trampa. Esta es la idea. Hasta aquí, lo único que estamos haciendo es declarar las variables. La estamos declarando como trigger, como current y como past. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo en realidad es trigger, como current y como past. ¿Sí? Solo estoy declarando estas tres variables y estoy diciendo que estas son de tipo booleano. Luego de eso digo que el pin 13 es mi salida y el pin 2 es mi entrada. Tiene que ver con el hardware. ¿Sí? Ahora sí, esta parte de aquí, ustedes saben que en este lazo, esto está ocurriendo continuamente una y otra vez. Cuando termina, vuelve a subir. ¿Sí? Entonces, en mi circuito, notarán que está conectado primerito al pin que sale del Arduino, ¿sí? Que en este caso es el pin 2, ¿ya? Y esta, como es una resistencia de pull-up, está conectada hacia el VCC o 5 voltios, ¿sí? De aquí mismo, ustedes pueden ver que a través de un interruptor se puede conectar a a tierra, perdón, hacia la tierra. ¿Sí? Entonces, primerito, ¿cómo está tomando el dato? El dato está tomando de 5 voltios, que sería mi, el 5 voltios es como un 1. Entonces, lo primero que leo aquí es un 1. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo aquí es que mi current le estoy dando el valor de 1. ¿Sí? Ahora me dice que mi current que vale 1, le estoy haciendo una comparación lógica con este AND de mi past, ¿sí? Que es el otro tipo de variable. Ahora, ¿cuál es el valor de este past? Por ahora, en mi past sigue siendo, por ahora mi past es 0, porque empiezan en 0, ¿sí? Entonces, y lo negado del 0, como vimos en el operador lógico, lo negado del 0 es un 1, ¿sí? Entonces aquí tengo un 1. ¿Sí? Si vemos que hay un 1 y hay este comparador lógico AND y vemos la tabla de verdad,
Si es que tiene 1 y 1, este valor es, el resultado es un 1, o sea que es verdadero. Y se va a ejecutar esto de aquí, ¿sí? Ahora mi variable trigger también está en un inicio en 0, ¿sí? El trigger está en 0. ¿Ya? Y lo único que hago en esta línea es ponerle este trigger que estaba en 0. Como ven, le niega y ahora este trigger va a estar en 1. ¿Sí? Y como le cambió, ahora este trigger, como vale 1, le enciende en el pin 13. ¿Sí? Y luego, como esto va a ser continuamente, aquí en cambio estoy tomando mi valor de past, ¿sí? Y le estoy dando un valor de lo que está pasando ahorita, que en este caso mi current es 1, ¿sí? Ahora, la siguiente vez, notarán que la siguiente vez que cruza, ya este pass, como es 1, va a ser diferente de este 0, ¿sí? Entonces, la siguiente vez que pase por el programa, ya no va a pasar por el if, ¿sí? Ya no va a pasar por el if, ¿sí? Sino que solo va a pasar por un lado, ¿ya? Hasta que nuevamente, físicamente, se pulse el pulsante. Y de nuevo le cambiará en esta lógica, ¿sí? Ya. Yo sé que por ahora está eh, un poquito largo, pero sí quería ponerle atención a esta explicación, ¿sí? Ya. No sé si de repente existe alguna pregunta entre los participantes, ¿sí? Porque ahorita como en la semana anterior, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Vamos a hacerle una pequeña pausa y vamos a regresar a las 4 de la tarde luego de este pequeño espacio, ¿sí? Como ayer, no, si es que desean pueden salir y volver a ingresar a la sesión, o si no, simplemente lo que voy a hacer yo ahorita es apagar la cámara y regresaríamos a las 4. Entonces, no sé si de repente hay alguna pregunta. Ya, correcto, entonces. Estaríamos entonces regresando a las 4 de la tarde.